Hoy nos va a acompañar para ayudarnos en esta revista Graciela Ocaña. Graciela tiene algunas características que nos van a servir. Ella trabajó en el área de salud, trabajó en el área previsional, es además ahora candidata a jefa de gobierno por ECO. ¿ECO quiere decir exactamente qué? Energía Ciudadana Organizada. Que es algo así como los restos de lo que quedó de Lunen. Y vos aceptaste la invitación para compartir las pasos con un candidato de Lunen, que es Martín Lustó, el ex ministro de Economía. Decidimos, en la decisión de no fragmentar la oposición, muchas de las cosas que vos decías que han pasado en estos últimos 3 años tienen que ver con esto, ¿no? Dirigentes políticos que se pelean por una silla han fragmentado la oposición y en el Congreso hoy tenemos un Congreso que resuelve problemas que van a afectar los próximos 30, 40 años de los argentinos, como por ejemplo la modificación de los códigos civil y comercial, que salen en una noche, que salen sin discusión, que salen porque lo quiere la presidenta. O el acuerdo con China. O el acuerdo con China, por ejemplo. Donde resignamos soberanía laboral, si se quiere plantear en esos términos. Bueno, resignamos un montón de cuestiones, porque para conseguir unos pocos dólares para sobrevivir unos meses, la presidenta ha decidido entregar 20 o 30 años de soberanía económica en la Argentina. Y a mí me parece que en esa mirada, nosotros en la ciudad decidimos no fragmentar la oposición, digamos, siempre la fragmentación beneficia a los oficialismos. Y tomamos esta decisión con Martín Lustó. Esa fue la idea básica, digamos. Exactamente. La idea una interna donde que la ciudadanía defina entre ustedes dos quién va a representar. ¿Quién puede liderar mejor? ¿Quién puede? Pero por supuesto acompañando y con una decisión de construir un espacio que pueda ser alternativo al PRO desde una perspectiva no antagónica, no de debate personal, no de esta cuestión que se ve tanto en la política, sino básicamente de mejores propuestas, de mejorar las cosas, de tomar la agenda pendiente y centralmente también de correr al Frente para la Victoria en la ciudad, que en definitiva ha sido funcional al PRO, porque se enfrentan, se pelean, pero en después, temas centrales han votado juntos. Bajo la mesa, en el tema del juego han votado juntos. Por ejemplo. Entonces, o sea, defendiendo a Cristóbal López estuvieron juntos. Exactamente. Bueno, no me apures porque el tema de la ciudad lo vamos a tratar en el segundo bloque. No? Ahora tenemos que ir a una pausa. En la primera te voy a pedir ayuda para pasar revista a la política nacional con algunos temas que me parecen álgidos. Ha surgido en las últimas horas otra vez el debate sobre el narcotráfico en la Argentina. Hubo una definición del Papa que desde el gobierno, gente que se dice que se identifica con él, porque ahora todos se identifican con el Papa, cuando era Bergoglio no era así, pero ahora todos se identifican con el Papa, lo salieron a desmentir. Me interesa tu opinión al respecto también. Así que después de la pausa repasamos política nacional y luego nos metemos en las cuestiones de la ciudad. Bueno, hice mención al tema del narcotráfico y a tu paso por el Ministerio de Salud y el PAMI, porque vos en su momento te fuiste en medio de un escándalo, escándalo es una manera de definirlo, pero digo, denunciando la mafia de los medicamentos. ¿Cuál es la situación hoy y por qué la Argentina tiene tantos problemas para avanzar en ese sentido? Sí, hace 10, 15 años habíamos dado un paso importante que fue la ley de genéricos, que a mí me parecía un paso muy importante en ese sentido, por ejemplo, para evitar las políticas de monopolio comercial de los laboratorios más fuertes. Sí, en realidad la mafia de los medicamentos tiene que ver básicamente con la falsificación de medicamentos, que es un problema, con la generación de expedientes con supuestos tratamientos que nunca se habían aplicado a personas totalmente sanas, y lo que es peor la falsificación y la introducción de medicamentos o robados o que habían perdido su cadena de frío, con lo cual, digamos, efecto cero. En el mejor de los casos, un placebo, pero exactamente, pero estamos hablando... En otros casos puede ser peor. Sí, por eso, pero no estás hablando de una persona que, qué sé yo, tiene una angina o que tiene un dolor de cabeza. Y si la aspirina, que hay mucha falsificación también de los medicamentos, por eso es importante que se vendan en farmacia, bueno, tomarás otra, pero en este caso cuando afrontás enfermedades como el cáncer, el SIDA, la hemofilia, lo que está en riesgo es tu vida, porque no sabes si es que el medicamento no te hace efecto por el tipo de tratamiento, no es el adecuado, o si te están aplicando esto. Y esto es escandaloso porque estamos hablando de la salud de argentinos y yo esto lo denuncié
y denuncié a sindicalistas que a través de sus obras sociales llevan adelante estos movimientos, denuncié a empresarios y en definitiva denuncié a 2 socios de la presidenta que se molestó muchísimo por esto. Recordemos a quiénes, cuando mencionas a 2 socios, Moyano, obviamente estás hablando de Zanola, que estuvo preso durante mucho tiempo, a varios de los que financiaron la campaña de la presidenta, como Néstor Lorenzo, a Capacholi, al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, digamos, a gente que obviamente no les gustaba absolutamente nada de eso. ¿Y qué pasó con esos trámites judiciales? Porque vos no solo hiciste una denuncia pública. La ley de genéricos es muy buena, como decías. El problema es que cuando uno está enfermo no se comporta como un consumidor, se comporta como un paciente. Y hay una relación médico-paciente que es muy difícil de soslayar y de romper. Entonces, Pablo, ahí lo que vos tenés muchas veces es que arreglar esto, porque a su vez de los medicamentos genéricos se autorizó a que los profesionales indicaran marca, y esa indicación de marca indica también a dónde se pone el dinero. Y lo que también es cierto es que en la Argentina no hay medicamentos genéricos. Lo que hubo eran medicamentos o laboratorios que con el nombre genérico de los productos vendían medicamentos a menor valor que otros que se comercializaban en grandes laboratorios. Pero en sí, digamos, no existe, porque no se hacen estudios de biodisponibilidad y de biodiversidad sobre los medicamentos. Los estudios que se hacen en la Argentina son simplemente para que la cantidad de droga que dice el medicamento la tenga, pero lo importante del medicamento es el efecto que causa. Y esto tiene que ver con los excipientes y tiene que ver con la biodisponibilidad que en cada cuerpo tiene esto. Son estudios muy sofisticados que en la Argentina en general, salvo grandes laboratorios, no se hace, por lo cual también hay toda una cuestión de que los medicamentos genéricos es bastante discutible, porque bajo un gran título de los genéricos, en realidad lo que se hizo fue lo que pasa en el mercado, en donde vos tenés, para que la gente entienda, la galletita de la marca A, de la alta marca, que tiene un precio, y de otro valor que tiene otro precio. Y en ese marco se permitió que los grandes laboratorios compraran estos pequeños laboratorios. Conclusión, hoy hay una integración horizontal que maneja todos los precios. Y en definitiva, cuando vos llegás, yo sé que galletita comprar por mi gusto, pero también por el precio. Pero cuando hablan de un medicamento y hablan de tu salud, vos vas a decir seguir la indicación del médico. Por eso nosotros hemos propuesto... por la confianza que solés tener en la profesional, digamos. Por eso, vos le concedés que es la persona que sabe. Y hay corrupción en eso, digamos. Nosotros hemos denunciado a nivel internacional, por ejemplo, la FED ha cobrado millones, por ejemplo, en el tema prótesis y en distintas ramas. Nosotros hemos propuesto una ley en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación. Lamentablemente hay muchos intereses que no le interesa aprobarla y que tiene que ver con que los laboratorios y todas las empresas que tienen que ver con salud digan qué medicamentos, o sea, que a quién están esponsoreando, es decir, qué incentivos se están colocando, a qué profesionales le pagan los congresos, a qué profesionales se le da algún tipo de incentivo, porque eso es el derecho que tiene un paciente de saber que cuando el médico te receta algo, lo receta no por un interés, sino porque es lo que corresponde. Que el médico declare bajo juramento que no recibe ningún tipo de compensación por la medicación que te está entregando o obligando a dar, porque también acá hay un tema que creo que hay que hablarlo, y esto fue la gran reforma que hizo Obama, parte de la reforma que hizo Obama en salud, y que bueno, tantos dolores de cabeza le ha costado, porque aquí hay grandes intereses, y esto no lo digo yo, digamos, esto lo sostuve, lo peleé mucho cuando estuve en distintas áreas de la salud, en donde uno tiene que compensar el interés y por supuesto la relación y el conocimiento que tiene el médico, porque ninguna persona es igual, entonces por ahí lo que a mí me causa un mejor efecto, a vos no tanto, y esto es así, pero también, digamos, los intereses que bajo esto se amparan y que muchas veces son muchos más de lo que uno como paciente a veces supone. O sea, a ver si te entendí, lo que estás diciendo es que más allá de avances en lo formal, legal, el Estado sigue ausente en la materia de salud. Así es. Y
al pasar te pronunciaste en favor de, porque hay una disputa al respecto, por ejemplo, de que los medicamentos y hasta los más básicos como una aspirina se vendan en farmacias. Vos decías, tiene que ser ese lugar. Por supuesto, es así, porque incluso, digamos, por ahí no es tan interesante desde el punto de vista, o sea, no produce un riesgo sanitario, es decir, que las aspirinas se falsifiquen. Te duele la cabeza, tomarás una, tomarás dos. Pero hay mucha falsificación, sobre todo lo que es medicamento de venta sin receta, ¿no? Uh-huh. Yo te preguntaba antes... Y el tema de la droga, pues no quiero escapar esto, yo creo que el problema del narcotráfico existe, la Argentina tiene un problema muy serio. Argentina hace unos años ha dejado de ser, hace bastantes años, ha dejado de ser un país de tránsito, que era lo que siempre se decía que era Argentina. ¿El cambio estructural lo permitió el vacío legal que había sobre el tema de la efedrina? Porque vos estabas... Yo creo que no había un vacío legal, digamos. Había intereses. Cuando yo llegué al Ministerio de Salud, se importaban 23 toneladas de efedrina, cuando lo histórico eran 2 toneladas. A partir del 2005 hubo un crecimiento... Cuando decís lo histórico, estás diciendo 2 toneladas que para hacer medicamentos. Los últimos 20 años, una cosa así, un promedio. Un promedio, 1 tonelada y media, de 2 toneladas. A 23, o sea, 12 veces más casi. Sí, pero eso no se produjo en un año, se fue produciendo escaladamente. Entonces llama la atención que nadie, ni en el 2005, ni en el 2006, ni en el 2007, vieran esto, que era algo fácilmente advertible, que era algo que había sido señalado a las autoridades sanitarias y también de Contralor, de lucha contra la droga en la Argentina, pero obviamente, ¿qué es lo que pasaba? Nos enteramos con la investigación de la doctora Salvini Cubría. El titular del Cedronar, digamos, era el que amparaba, amigo personal de los principales importadores de efedrina. Y la efedrina, para que la gente entienda, que se utiliza para hacer drogas de diseño, drogas sintéticas, es un tema central, básicamente. ¿Por qué? Porque con la efedrina vinieron las segundas líneas de los carteles mexicanos que instalaron un clima de violencia. Pero no solamente eso, la efedrina es como lo que sobresale, pero lo que muestra es el mal manejo y la falta del control de todos los precursores químicos. Argentina es un país que tiene una industria muy importante y por lo tanto, digamos, una enorme cantidad de elementos que se utilizan para la realización y en la producción de drogas. Sí, en procesos industriales, sí. Cuando la lucha contra el narcotráfico en Colombia fue más efectiva, los carteles viraron hacia el sur, hacia Perú y hacia Bolivia. Países que no tienen una industria tan como la Argentina, donde no es tan fácil conseguir en esas cantidades la cantidad de precursores químicos que se necesitan para transformar la coca en cocaína. Entonces las cocinas empezaron a instalarse en la Argentina y el gobierno negó todo esto, en parte porque lo vimos en la efedrina, era parte de este negociado, de este terrible delito, y en parte también por, no sé si descontrol. Sí, vamos a recordar que los empresarios que tenían que ver con este negocio fueron los mayores aportantes a la campaña de la presidenta en 2007 y que su primera reacción frente al tema fue decir, bueno, es un problema de los santafesinos y los rosarinos porque los socialistas son un desastre gobernando. Esa fue la reacción que han tenido. Sí, bueno, digamos. Pero esto es un hecho grave porque además, la violencia y lo circunscribirlo a un distrito es una demostración o de ignorancia o de realmente un compromiso con otros intereses que no son los que te tocan. Y aparte porque están en Rosario, digamos, están en Rosario por los puertos y la verdad que el puerto es la competencia federal y en esa materia, digamos, a mí me parece que no hay una lucha real contra el narcotráfico. El otro día el doctor Bonadío presentaba un informe de la Corte Suprema y no quiero decir una cifra porque no recuerdo exactamente, pero bueno, era ridícula, digamos, es la cifra que puede circular en una noche de Buenos Aires, es todo lo que habían decomisado en la ciudad de Buenos Aires en los primeros 6 meses. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver para poner la mirada en la ciudad, ya que te estás candidateando. Te voy a preguntar básicamente cuáles son tus propuestas políticas, cuáles son las falencias que encontrás en la gestión de gobierno, qué cosas propones para enmendarla y qué cosas para superarlas además. Y después algunas definiciones de política, pero eso después de la pausa.